De ahí las continuas llamadas a que transmutemos de nuevo en luz todas las creaciones discordantes de nuestra vida a través del poder ilimitado de la llama violeta, transmutadora de la misericordia y la compasión. Inundar con la luz de Dios cada preciosa partícula de energía de vida que hayamos mal cualificado en lo visible o invisible, en el tiempo o en otras dimensiones. Hemos de amar lo negativo que hemos creado para dejarlo partir en eterna libertad hacia la luz. Y por ello se hace imprescindible volver al encabezado inicial, la falsa dualidad entre el bien y el mal. El principio cósmico contiene en sí todos los aspectos conocidos y desconocidos de la existencia universal, incluyendo los dos aspectos de cualquier dualidad, bien y mal, luz y oscuridad. Pero esto son solo palabras, y por ello usaremos para designar la polaridad los nombres de luz y de sombra de la luz, ambos coexistiendo en perfecta armonía a pesar de las apariencias externas. Entonces cada ser humano tiene la obligación a lo largo de sus encarnaciones de conocer plenamente ambas polaridades, la luz en otras dimensiones y la sombra de la luz aquí en la tierra, en el lugar donde la luz se ha revestido de materia física. Poder experimentar a través de los sentidos todos los matices del odio, de la mentira, los celos, la angustia, la violencia, la injusticia, la guerra, las adicciones, la enfermedad. Y a través del libre albedrío cada uno elige el tiempo y el número de existencias y la intensidad que desea para conocer cada recoveco de ese otro aspecto. Cada proceso de vida es una etapa más de conocimiento y no un camino errado por el pecado, la maldad o la oscuridad. A este planeta no venimos a hacer de buenos o malos según nos dé el aire, sino a conocer la sombra de la luz. El alma elige a los padres, amantes y amigos, incluso las dependencias o infidelidades, los padres borrachos o ludópatas, las obsesiones o las enfermedades, que nos ayudarán en este conocimiento activando el abandono, los celos, la adicción o lo que necesitemos que ellos nos provoquen y que a su vez les sirven de trampolín como tiranos borrachos o ambiciosos políticos para aprender su propia lección elegida. Siendo padres e hijos en el tiempo, rechazamos y somos rechazados, y poco a poco vamos conociendo lo que me hacen a mí y lo que yo hago a los otros. Lo mismo sucede con las parejas que después de una etapa de armonía, hijos, vida compartida, ven entrar en su relación el estrés del trabajo, las enfermedades, las incomprensiones y los engaños, fracasos o triunfos, las dependencias, los accidentes y los vicios, los hijos difíciles, el cansancio, los problemas económicos, etc. De por medio habrá momentos de calma, bienestar, felicidad, pero bien puede ser que el ser de uno de ellos haya decidido cerrar un ciclo de unión y abrir un nuevo camino con otra persona para comenzar una nueva etapa de toma de conciencia. Después de varias vidas más o menos dolorosas, pero siempre intensas, es posible que las lecciones más duras hayan sido aprendidas y que ya no seamos atraídos por la guerra, la violación, el crimen, el robo, las drogas destructivas, el odio, la envidia loca o las obsesiones sexuales enfermizas, porque hemos caído en cada uno de estos aspectos tantas veces hasta el límite que ya no nos atraen o que hemos comprendido su ilusión. Simplemente no queremos repetir una lección que no sabemos de memoria y de la que somos conscientes. Quizás la mayor parte de la humanidad esté en este punto del final de su aprendizaje. Quizás, habiendo completado todos los cuadros negros del ajedrez de la sombra de la luz, esté a punto de liberarse de esta ilusión creada por nuestros errores pasados, etapa imprescindible en la evolución humana. A diferencia de las entidades angélicas que solo saben cantar su gloria. Hay quienes aún tienen asignaturas pendientes como leemos cada día en los periódicos o vemos por televisión, pero los llamados guerreros del espíritu y las buenas gentes de corazón solo están afinando detalles de última hora. Cada ser humano cumple su función y los hay más jóvenes que otros que justo comienzan su aprendizaje del aspecto sombra de la luz.
Es el momento de agradecer a padres, amantes, amigos, hermanos, enemigos, dictadores, ejércitos, mafias, terroristas, iglesias, pues cada uno hizo su trabajo de la mejor manera que podía y que sabía. Ellos hicieron su parte y uno mismo sirvió de medio de evolución a otras gentes que nos eligieron para completar su aprendizaje. Fui como fui e hice lo que hice, sea como maestro como aprendiz, y no hay sitio para culpabilidades ni rencores. Teníamos que pasar por eso y lo hicimos a través de muchas encarnaciones. Dejemos pues a un lado los malos rollos y las envenenadas emociones de la historia personal. Creímos estar solos y alejados del principio divino que es nuestro rostro original, pero ahora al final del ciclo sabemos la verdad y los tres mosqueteros siempre unidos vuelven a juntarse, el ser, el cuerpo físico y la mente corazón. Se unen para crear el cuarto, el cuerpo luminoso de la conciencia plena, el cuerpo solar que nos convierte en hijos del sol unificados con la madre tierra, ascendiendo hasta formarnos juntos en un sol central que extenderá la conciencia por las interminables galaxias del espíritu. Avanzamos con una cita que ya conocéis de anteriores Merkabah, publicación de los clanes del Quetzalcóatl durante un periodo de 6 años, y que amplía un poco más los horizontes de esta paradoja sobre el bien y el mal, en la que no se trata de dar una visión definitiva, sino de que cada uno podamos reflexionar amplia y libremente sobre las diferentes opciones que somos capaces de señalar, sabiendo que cada una de ellas tiene su parte de razón y objetividad en el complejo puzzle de la existencia. Os invitamos a la acción basándonos en nuestra condición de hijos soberanos del planeta Tierra. Llegó el momento de cumplir nuestra más importante misión, esa para la que hemos sido preparados y entrenados, debilitar y confinar a las fuerzas del caos. Es un acto de quebrantamiento de la ley cósmica. Estas fuerzas invadieron nuestro planeta y nos sometieron, alterando nuestra conformación genética original. Esto trajo como consecuencia todo lo que hemos experimentado como humanos. Cabe aclarar que si bien las fuerzas de la oscuridad son parte del Creador universal que colabora en la toma de conciencia de sus emanaciones, esta vez abusaron y se salieron de los parámetros del plan cósmico. La elección primigenia de la humanidad fue la evolución a través de la toma de conciencia, pero este camino fue bloqueado por ciertos seres estelares que abusaron de su posición de poder y alteraron el plan divino para su propio interés. Estos seres manipularon genéticamente a la humanidad, implantando en nosotros el miedo, la devoción y el sufrimiento como vía de purificación, y el trabajo obligatorio para ganarse la vida como la forma natural de existencia sobre el planeta. En esta circunstancia, la Confederación Galáctica preparó un plan de rescate sin alterar el libre albedrío, saltando por encima del bloqueo a la evolución espiritual que estos seres habían establecido en el planeta. A pesar de las dificultades, un buen número de seres humanos pudo tomar conciencia de la situación general y predicó con el ejemplo, sobre todo desde mediados de los 70, un cambio radical en las creencias sociales compartidas y en las limitaciones programadas desde la tribuna familiar, académica, política y laboral. Y hoy, 35 años después, se recogen los frutos con una apertura de la conciencia espiritual a escala planetaria. Pero lo más importante es que la situación ha cambiado radicalmente, pues estos seres estelares unidos al aspecto oscuro de la luz están ya bajo el control de la jerarquía espiritual y de la Federación Galáctica, tanto dentro como fuera de la Tierra. Por tanto, todo lo que se refiere al miedo y sufrimiento se origina en el ego e impide el desarrollo de la conciencia. Hay que abandonar el juego del dolor y el sufrimiento por uno mismo o por los demás, porque en la mayoría de los casos se trata de un juego del ego. Don Juan Matthews decía a don Carlos que no existe el mal y no podemos sentir compasión. Es el ego el que siente lástima y la sola idea de sentir lástima es fraudulenta. En última instancia, el dolor es fruto de una necesidad evolutiva individual. Los motores del cambio han de ser la armonía, la serenidad y la alegría, y la compasión solo tiene sentido frente a la ignorancia de los que viven en el temor, a los que siempre es posible enviar
energía y luz. En estado de no dolor, de no miedo, de no sufrimiento, tenéis todo el poder para sanar, para reconfortar, para reparar y transmutar todo eso que os afecta. Que os quede claro que no se trata aquí de reprimir estos estados, sino de comprender el proceso para que no seáis afectados por ellos. Tampoco penséis que porque os invade la paz en lugar del dolor y el miedo es que os estáis endureciendo. Por el contrario, la ausencia de estos egos permite que surja en vosotros el verdadero amor, la verdadera compasión y el gran poder para actuar efectivamente en favor de vuestros hermanos y de vuestro planeta. Quien sufre hace sufrir a los demás. ¿No parece injusto pasarlo bien y ser felices cuando hay quienes sufren cerca de nosotros? Pero la realidad es que se hace imprescindible emitir la frecuencia vibratoria más alta que seamos capaces de generar para equilibrar las vibraciones oscuras y densas del dolor, del miedo y del conflicto. Los que se sienten amados aman y los que sufren hacen sufrir. Así se manifiesta el juego de los espejos sobre la tierra. Si quieres transmitir libertad, has de ser libre. Al margen de las titulaciones académicas, solo las gentes maduras transmiten seguridad a sus alumnos o colaboradores. Todo el que se siente mal tiene que proyectar esta alteración sobre el mundo circundante, porque es incapaz de aceptar la felicidad de los demás. Por eso, los que se sienten fracasados crean estrategias sucias para acabar con los triunfadores, para terminar con su aureola de éxito. Y lo mismo que su aura vital está llena de rencor, expanden hacia el exterior sus vibraciones negativas. Si los demás fracasan, ellos pueden justificar así sus propias miserias. Se alegran del sufrimiento ajeno y de esta manera, expandiendo las nubes negras de la falacia o del juicio tendencioso, alivian un poco sus propias frustraciones. No aceptan a los demás porque no se aceptan a sí mismos y están en guerra permanente en su interior. Por eso todo el trabajo comienza en uno mismo e intentar llevar la felicidad a los demás cuando ni siquiera nosotros la experimentamos excepcionalmente es una mentira más que antes o después sembrará semillas de discordia entre aquellos a los que decimos ayudar. No puedes amar si no te amas. Acepta tu realidad y afronta tus limitaciones. Para amar a los demás, primero hay que comenzar por lo de cómo a ti mismo. Para amar a los demás, primero hay que comenzar por lo de como a ti mismo. Y eso no es egoísmo, sino el ABC del trabajo interno. Y la verdad es que quienes se rechazan a sí mismos crean rechazo y separación en los demás con los que se relacionan. En el otro extremo, quienes intentan alcanzar la felicidad de manera hedonista se convierten en monstruos que acaban prisioneros de la soledad, de la tristeza y del vacío. Si deseamos alcanzar un punto en que los seres humanos puedan amar, es imprescindible que ellos mismos se sientan felices, que hayan superado el sufrimiento y que hayan derrumbado las barreras de defensa que han levantado en su corazón para sentir la alegría y la libertad de la vida. Como decía el Buda Sakyamuni, todo el sufrimiento y dolor y la felicidad se alcanza cuando disolvemos las causas del dolor, dukkha. Sin penas aparece la alegría esencial de sentir el gozo con cada aliento, de manera natural, sin esfuerzo. Así, la vida misma es felicidad y en ella las gentes aprenden a compartir y a crear proyectos luminosos con sus semejantes. Nuestro rostro verdadero es la naturaleza esencial que como seres humanos somos y llega cuando hemos asumido el sufrimiento, aceptado el dolor que conlleva la vida en la dualidad y con ellos en la mochila emprendemos el camino sin retorno hacia la libertad y el amor. Y esa fe que no es creencia ciega, sino comprensión sonriente de la armonía del mundo en que vivimos, de la interrelación entre lo visible y lo invisible, y de la comprensión de que somos uno con la fuente de la vida,
Es una luz encendida en el corazón que nos hace comprender que somos amados por el universo y que si mantenemos nuestra confianza en la existencia, ella responderá con cariño a nuestras necesidades internas y externas. Ya basta del sufrimiento inútil, del que nos machaca, del que no deja resquicio a la esperanza. Ya basta de sumergirse en pozos sin fondo, llevando con nosotros a todos los que nos rodean y nos aman. ¿Cómo es posible que aún no hayamos asumido otro camino de aprendizaje más que este que pertenece a la vieja energía? Sufrir sin descanso y para nada, aumentando la oscuridad del mundo y las energías del miedo y de la rebelión que alimentan a los oscuros. Ha llegado la hora de aprender a través del amor y la alegría, del compartir y del servir desinteresadamente, de la ensoñación y del contacto con lo invisible. ¿Existe un perdón instantáneo que no exija primero la ofensa? La vida trae experiencias dolorosas que unos viven más amargamente que otros. Los hay que pasan a través de la muerte violenta de un ser querido, de la violación de una hija, de enfermedades terminales. Aunque en general todos hemos vivido experiencias de traición de pareja o de abusos de poder. Y así surge la reacción violenta, el odio, el rencor que acaban destruyendo nuestra propia alma como si de un cáncer espiritual se tratara. Nos quedamos sin fuerza, sin capacidad creativa, sin alegría, y la única cura es pasar del asunto, perdonar y enviar luz a quienes nos causaron daño, sin permitirnos entrar una sola vez más en esas frecuencias vibratorias del resentimiento. Este camino comienza por perdonarse a sí mismo por nuestros errores, obsesiones, expresiones de cólera o ataques contra terceros. Así llega la sanación tanto mental o emocional como física cuando estamos enfermos. La historia de cada uno de nosotros se repite monótonamente como si cada uno tuviera que pasarla de manera personalizada y no sirviera para mucho los consejitos de alcoba. Un día, de forma sorpresiva, alguien al que creemos amigo o amiga estalla y nos suelta una bomba de relojería sobre todo lo que tiene guardado contra nosotros. Lo sentimos injusto y esto nos deja un sentimiento de rencor que no desaparece a través de los años. Justificamos la situación por esto o por aquello, porque nos ha visto con un nuevo amigo, porque ya no le necesitamos tanto, porque nos echa en cara haber hablado mal de él o ella con alguien que le gustaba, porque cree que le hemos mentido, porque no soporta nuestra buena suerte, porque no le atendemos cuando nos dice que está enferma y ella sí lo hace, etc. Y este rencor, esta sensación de injusticia se guarda durante años hasta el punto de que nos quita el sueño y nos duele, que la simple cercanía de esta persona nos vacía y nos enferma. Y mientras no encontremos el camino del perdón, seremos nosotros mismos los que paguemos el precio del rechazo que sentimos, porque la cólera, el resentimiento y los nervios y agitación que esta situación produce en nuestra vida acaba destrozando todo camino hacia la alegría y la paz del corazón. Por eso está demostrado que restablecer las relaciones, haciendo las paces con nuestro adversario, sana el estómago, suaviza los dolores crónicos de lumbares, disminuye las recaídas en drogodependencias y también permite una irrigación mucho más efectiva del cerebro. Y eso que a niveles genéticos aún es más poderosa su influencia. Un día por fin te decides a sacarlo todo y a expresar tus sentimientos ante esa persona que te exaspera porque le has entregado tu poder y lo sueltas todo sin guardarte ningún mal trago de los que aparentemente te ha hecho pasar. Y entonces sucede el milagro. Dejas de estar atado a su recuerdo y la tensión desaparece. Incluso a veces te encuentras pidiendo perdón por mantener este rencor tanto tiempo contra esa persona y todo se acaba sin más. Ya no hay angustia ni ahogo, ni taquicardias, solo una cierta indiferencia cuando coincidís en algún lugar. Una vez más llegamos a esa paradoja de que la amargura y la rabia destruyen nuestra mente y nuestro cuerpo, en vez de destruir al culpable de que se manifiesten en nosotros tales sentimientos. La angustia y el estrés producen un exceso de hormonas,
adrenalina, cortisol, aumentan el azúcar en la sangre, causan una atrofia de las neuronas, elevan los riesgos cardíacos por arteriosclerosis y producen una crispación muscular, llegando, cuando duran mucho tiempo, a intoxicar nuestro cuerpo. Cuando estos conflictos se resuelven y quedan perdonados o armonizados, el corazón se fortalece por un aumento de la circulación de la sangre y con un descenso de la presión sanguínea, resolviendo así los problemas cardíacos y la hipertensión provocados por el resentimiento. Así sucede también cuando una catástrofe mayor llega a nuestra vida y muere un pariente cercano o un hijo inocente en manos de un sádico o semejante. Por ejemplo, por un accidente provocado por un conductor borracho o por un atentado terrorista. El odio nos consume y los dolores de cabeza y espalda no se hacen esperar, junto a la alteración de todo el ciclo digestivo y al insomnio casi permanente. Y que detengan a los culpables no calma esto. Hasta que el perdón no se establezca plenamente en la vida, todo sigue igual. Un día por fin comprendemos eso de ama a tus enemigos y el proceso se revierte. Cuando activamente emprendemos el camino de armonizar y aceptar al otro, por muy culpable que sea de nuestro sufrimiento, entonces comienza una nueva etapa de nuestra vida. Todo es dukkha, dolor, decía Sakyamuni. O se convierte antes o después en él. Y nuestra transformación puede transformar al mismo tiempo al otro, que al escuchar lo que hemos sufrido por su culpa, acaba reconociendo también sus propias angustias que le llevaron a ese acto malvado. Y entonces, de golpe, llega la paz del corazón y varias toneladas de peso que portábamos encima de la cabeza y del pecho se desvanecen y se descuelgan de nosotros, dejándonos libres para volver por otros caminos. Este es el regalo que cada uno ha de hacerse a sí mismo y a sus seres allegados, porque el perdón visto desde este lado es una balsa para el náufrago en medio de la tormenta. A pesar de que no podemos cambiar el pasado ni traer a la vida a los seres que han partido, sí nos es posible afrontar las situaciones pendientes, hablando clara y sinceramente con quienes nos han herido, lo que nos permite conocer de nuevo la felicidad. Cuando alguien está todo el día pasando cuentas a una tercera persona, no sale de una enfermedad y ya llega otra. Sus nervios no descansan nunca. Acaba atrapada por la glotonería o por el rechazo a la comida y cada instante se convierte en un sufrimiento. La única solución sería convertir su rechazo en una ayuda a terceros, un apoyo a los que atraviesan crisis o pierden a sus seres queridos, por ejemplo. El rechazo por lo que ha sucedido, sea lo que sea, cuando no está acompañado por las ansias de venganza, puede permitir también la paz interna. Despertar la empatía por el otro, intentar comprender cómo se sentía cuando realizó aquel acto odioso, aunque si por ello justifica lo sucedido, y alcanzar esta convicción por propia voluntad y corazón, más allá de las opiniones ajenas. De lo humano a lo universal. Cuando vivimos de acuerdo con la ley de Ma'at, con las leyes universales de la armonía, el orden y el equilibrio de opuestos que conducen a la ascensión hacia dimensiones más elevadas, entonces avanzamos en el sendero del Cristo cósmico, que es la sabiduría divina y el amor transpersonal expresados a través del ser humano ascendido. No más dependencias, ni limitaciones, ni enfermedad, ni muerte, ni hambre, ni pobreza, ni apegos al pasado, ni ataduras emocionales que nos esclavicen. Un ser centrado, equilibrado y sano de cuerpo y de alma, con una enorme sobriedad emocional y un claro sentido de su propósito en esta vida, encarnando en la materia aquí y ahora la sabiduría superior de la presencia Yo Soy, que siempre encarna entre nosotros la fuerza irresistible del amor incondicional. Un amor que está más allá de las cualidades personales y de nuestras diferencias concretas, género, edad, conocimiento, experiencias, medios, salud, energía. La presencia Yo Soy es un programa nacido del Sol, con una inteligencia divina capaz de superar todos los obstáculos de la dualidad, de la separación y de las limitaciones mentales o genéticas. Nos permite vivir como maestros ascendidos sobre la piel de Gaia,
superando conscientemente nuestra pasada etapa como seres terrestres atados al sufrimiento propio de nuestra identificación con la tercera dimensión. Ya no más actuar por impulsos, gustos o disgustos, apegos, rencores y emociones negativas o positivas, sino por la conciencia despierta del que tiene una percepción global de las leyes universales de la creación, una permanente sensación de paz en el corazón, de felicidad y éxtasis en sus manifestaciones, fruto de la disolución de las interferencias del ego, de sus caprichos y rebeldías, dejando de una vez a un lado los atributos de la personalidad humana. No más adolescentes inmaduros creando conflictos allí por donde pasan, sino la serenidad de aquellos y aquellas que han dejado de ver errores y culpas ajenas por todos los lados y que ya ni siquiera se ven afectados ni afligidos por nada de lo que pasa en su vida y alrededores. Todo tiene un sentido profundo y solo existe Dios. Ningún buscador experimenta más que aquello que ha elegido y le queda pendiente. Así que todo está en su lugar y puede enviar luz y amor hacia todos aquellos que están aprendiendo todavía, porque ya ha pasado antes por allí y los comprende de verdad. El amor impersonal es el amor de Dios que siente todo lo que sentimos, pero que comprende la necesidad de que experimentemos y que sabe que no nos puede quitar ni una gota del dolor que sufrimos, porque en el dolor está encerrada la solución definitiva al dolor. Vivimos en la universidad del planeta Tierra y evolucionamos progresivamente a través de la experiencia. Así que hemos de observar la violencia, el caos, el hambre, las catástrofes naturales y las epidemias desde una posición centrada y de serenidad, porque somos conscientes del papel de la ley de causa y efecto. Y todo se transforma desde esta perspectiva. Tomemos por ejemplo el sexo y el amor. La sexualidad deja de ser la descarga inconsciente y la obsesión degenerativa que conocemos y se convierte en una especie de autocontrol consciente y relajado que rejuvenece nuestra vida y la llena de creatividad. Lo importante es valorar el maravilloso regalo de la sexualidad en vez de temerla o de entregarse ciegamente a ella. Primero, el respeto por la pareja y la proyección del amor y la sabiduría en las relaciones por encima del instinto que la convierte solo en objeto de placer. Si queremos acercarnos a estas nuevas realidades, hemos de neutralizar el proceso inconsciente que guía la sexualidad a nivel social y seguir un camino opuesto al que se plantea, invirtiendo todas sus acciones en nombre de la conciencia. Sin duda, en esta batalla aparecerás como insensible o indiferente porque ya no te apasionas por la lucha de opuestos, eligiendo a muerte uno de los bandos. También cambiará tu manera de comer y dejarás a un lado las toxinas químicas y la carne animal. Respetarás a los demás y serás sincero con tu palabra, sin ofender nunca ni aprovechar tu situación de poder. Harás ejercicio, cuidarás tu cuerpo, disfrutarás respirando y alimentándote del sol y siempre que puedas te bañarás en agua natural. Irás encontrando a los miembros de tu gavilla de semillas estelares en cualquier lugar y los reconocerás al instante. Discernirás sobre tus decisiones y las encaminarás al objetivo elegido de una mayor conciencia y bienestar para todos los implicados, sabiendo ver las necesidades de la otra persona aún por delante de las tuyas. Se acabarán los matrimonios forzados que ya han olvidado el amor o que nunca lo han conocido, y cada uno compartirá lo que es, sin apego ni dependencias, en la mayor libertad imaginable, y sobre todo, tendrás vía directa con los hermanos estelares y con tu propia sabiduría divina para encontrar guía y comprensión en cada momento de tu vida. Crearás el intento y la vida responderá manifestando tu deseo y haciéndolo realidad. Siempre seguirás joven, venciendo a la muerte, porque ya no habrá culpa ni pecado, desarmonía en tu mente ni en tus sentimientos. Esa juventud que no depende de la edad, sino de la imaginación, del triunfo de la aventura sobre la comodidad fofa, de no abandonar los ideales que es lo que envejece el alma,
de dejar a un lado los miedos, la duda, el desespero, la angustia y las preocupaciones que son las que nos llevan a la tumba. Así que cada uno es tan joven como lo es su fe, su confianza en el cambio, en la evolución de la conciencia, en la presencia divina que acompaña cada uno de sus sueños, y seguirá joven mientras siga receptivo a la naturaleza y su belleza y al corazón humano con humildad y optimismo.